Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, del pueblo de Israel y el pueblo gentil, o sea, los no judíos, judíos y no judíos, por medio de la cruz hizo un solo pueblo. Prestemos atención. Derribando la pared intermedia de separación que había entre judíos y no judíos, o sea, judíos y gentiles se llama. Había una pared que separaba, Dios la derribó a través de la sangre de Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Reconciliar en Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, a los dos pueblos en un solo pueblo, el pueblo judío y el pueblo gentil, por la fe en Jesucristo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Nosotros gentiles estábamos lejos de Dios. Y a los que estaban cerca, a los judíos. Le anunció la palabra Jesús a los judíos y luego a nosotros que no somos judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí está el asunto. Y esto ahora lo vamos a ver con profundidad. Entramos en la comunión con Jesucristo por medio de un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, vamos a ir al tema central. Somos, o mejor dicho, entramos a la plenitud con Dios siendo partícipes del pueblo de Dios mediante un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios que Jesucristo envió a la tierra. El pueblo judío y el pueblo gentil. Quiero decir algo. El pueblo judío tenía el pacto, tenía los mandamientos que Dios le dio a través de Moisés. El pueblo gentil no tenía mandamientos, no tenía pactos y no había nada que dijera que este pueblo pertenecía a Dios. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero como Dios es justo y santo, ¿qué es lo que hizo? El pueblo judío buscó agradar a Dios a través de sus acciones. Pero sus acciones conllevaron a desagradar a Dios. Por tanto, el pueblo judío dejó de ser pueblo de Dios. El pueblo gentil no era pueblo de Dios. A través de la fe en Jesucristo alcanzó gracia y misericordia y a través de Cristo Jesús es pueblo de Dios. Pero para aquel que cree en Cristo Jesús, el pueblo judío que dejó de ser pueblo de Dios es unido también a la misma fe en Jesucristo cuando el pueblo judío cree en Jesucristo. Un judío que cree en Jesucristo es parte del pueblo de Dios. Un hombre mundano
que no cree en Dios o no hace la voluntad de Dios, si se acerca a Jesucristo es el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que de los dos pueblos hizo uno. Entiéndase. Aquí no se discrimina ni a judíos ni a cristianos, sino que aquel que es judío y se une a Cristo es un solo espíritu con Cristo. Y el que es gentil o mundano o resto del mundo se une a Cristo es un espíritu con Cristo. Entonces, tanto el pueblo judío como el pueblo no judío, si nos unimos a Cristo, somos uno en el nombre de Jesucristo. No hay diferencia. Los judíos siguen la ley, siguen las costumbres rabínicas de la ley rabínica. Los gentiles siguen los deseos de la carne. Tanto los gentiles que siguen los deseos de la carne están bajo pecado. Los judíos que siguen las tradiciones rabínicas están bajo pecado, porque no se sujetan a la auténtica y verdadera palabra de Dios, lo que los judíos llaman la Torá, la Biblia, la palabra de Dios. Ellos siguen tradiciones rabínicas, enseñanzas de maestros judíos, pero no de la esencia de la palabra de Dios. Y los que no son judíos siguen los deseos de la carne, las pasiones, las concupiscencias que desvían el corazón de Dios. Pero los judíos que siguen las tradiciones rabínicas, también su corazón se desvía de los mandamientos de la palabra de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Por tanto, el mensaje central es este, que la palabra de exhortación es para el pueblo judío religioso y para el pueblo gentil que es mundano y pecador. De los dos pueblos tienen que volver a renacer bajo la esperanza de Jesucristo en un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el pueblo judío y el pueblo gentil tienen que arrepentirse de sus pecados. El judío tiene que recibir a Jesucristo como Señor. El mundano, el pecador, el pueblo gentil, tiene que recibir a Jesucristo como pecador. ¿Y por qué digo pueblo gentil? La Biblia habla de dos pueblos: el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Qué significa gentil? Resto de las gentes significa. No habla de gentileza, habla de gentil, de restos de las gentes. En hebreo es goy, que son los gentiles. Bueno, el pueblo judío y el pueblo gentil, resto de la gente, resto del mundo. Ambos, dice Dios, los reconcilió a través de Jesucristo para ser uno. A los judíos les digo, no critiquen, no cuestionen, ni juzguen a los cristianos o a los creyentes o a los evangélicos. A los evangélicos les digo, no juzguen, no critiquen y no cuestionen a los judíos, sino que tanto a los judíos como a los evangélicos o creyentes les digo, cada uno busquemos a Dios por el Espíritu Santo para entrar en el plano de la unidad que el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos habla, que de los dos pueblos hizo uno solo. Por tanto, ya es una ofensa y un pecado que judíos cuestionen a evangélicos y que evangélicos cuestionen a judíos. Que el evangélico dice, no, yo soy evangélico, yo soy el pueblo de Dios. Los judíos no son más el pueblo de Dios. Y los judíos dicen, no, nosotros tenemos la ley de Moisés, nosotros somos el pueblo verdadero, el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Los evangélicos vinieron después, ellos son secundarios, en ninguna manera. Señores y señoras, el judío y el evangélico, o el creyente, o el que aferra su fe a la Biblia, la palabra de Dios, cuando nos aferramos a la palabra de Dios, somos uno en el nombre de Jesucristo. El que no reconoce a Jesucristo no es uno con el Padre y el Espíritu Santo no está en él. Llámese judío o cristiano. Hay cristianos que no oyen al Espíritu Santo, no se aperciben bajo las órdenes del Espíritu Santo y pasan a ser peor que un incrédulo o un pecador. Hay judíos que abren su corazón a Jesús y siguen el camino de Jesús,
calladitos, en silencio y con humildad. Y son muchos mejores cristianos o creyentes que los mismos creyentes. Como también hay creyentes que dan mejor testimonio que los judíos, pero nadie tiene la autoridad suficiente como para juzgar a otros, porque el juicio es de Dios. Así que entendamos el mensaje central del día de hoy. Judíos y gentiles, si creemos en Cristo Jesús y nos volvemos de corazón a sus santos mandamientos, somos uno. Uno en Cristo Jesús. ¿No dice acaso la Escritura que en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni gentil, ni varón ni mujer, sino que somos uno en Cristo? Uno en Cristo. Esto significa una unidad compuesta de un pueblo fuerte que cree en la palabra de Dios. Hijitos, dijo el apóstol Juan, no amemos de palabra, sino en hechos y en verdad.